Estamos muy contentos de tener nuevamente con nosotros esta mañana al profesor Wright enseñando. Y estaremos en las Escrituras, en 2 Corintios capítulo 5, leyendo los versículos del 1 al 10. Pueden empezar a buscar ese pasaje y luego podrían ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Porque sabemos que si la tienda terrenal en la que vivimos se destruye, tenemos de parte de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, gemimos, anhelando ser revestidos con nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, no seremos hallados desnudos. Pues mientras estamos en esta tienda, gemimos y estamos agobiados, ya que no deseamos ser desnudados, sino revestidos con nuestra morada celestial, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora bien, el que nos preparó precisamente para esto es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía de lo que está por venir. Por lo tanto, siempre tenemos confianza y sabemos que mientras estemos en casa en el cuerpo, estamos lejos del Señor, porque vivimos por fe, no por vista. Estamos pues llenos de confianza y preferiríamos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar junto al Señor. Por eso tenemos como meta agradarle, ya sea que estemos en el cuerpo o fuera de él. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde por las cosas hechas mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es palabra del Señor. Gracias. Buen día. Acompáñenme en un momento de oración. Padre, danos tu sabiduría. Una vez más, pedimos que hagas brillar tu luz, tanto sobre tu palabra como en nuestros corazones. Enséñanos lo que debemos aprender. Permítenos ser llenos una vez más de tu Espíritu, para celebrar tu verdad y tu vida, y vivirlas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Tyler y yo conversábamos hace 1 o 2 semanas por Zoom acerca de lo que podría compartir en las 2 sesiones que se me asignaron, una de las ideas que yo tenía, aunque no estaba del todo seguro de incluirla, Tyler amablemente estuvo de acuerdo y confirmó que sería algo bueno de abordar. Este es un tema muy específico al que quiero llegar esta mañana, aunque luego se ampliará hacia cuestiones más generales sobre lo que el Espíritu está haciendo en la iglesia hoy. El tema en particular es cómo podemos pensar con sabiduría y hablar con claridad sobre lo que sucederá con nuestra vida entre la muerte corporal y la resurrección corporal. Ese pasaje de 2 de Corintios trata justamente de eso. Aunque en casi todas las traducciones que puedan encontrarse se vuelve bastante confuso porque escuchamos el lenguaje del cielo y lo traducimos a las ideas medievales y occidentales que dicen que el objetivo de todo es que vayamos al cielo. Sin embargo, como dije ayer y he repetido muchas veces, la historia bíblica no trata de cómo llegamos al cielo, sino de cómo el cielo viene a la tierra, y eso es verdad de muchas maneras. Pero eso se vuelve muy difícil, especialmente si eres predicador o pastor al momento de un funeral. ¿Cómo predicar lo que debe predicarse en un funeral? ¿O cómo aconsejar a las personas que se están acercando a su propia muerte o que están por perder o acaban de perder a alguien a quien aman? Y esto nos llega a todos nosotros. No voy a pedir que levanten la mano quienes hayan asistido recientemente a un funeral, pero estoy seguro de que muchos sí, porque Dios obra de maneras misteriosas y todos somos llamados a estar presentes en esos momentos de crisis en nuestras familias, amistades y comunidades. Una y otra vez, cuando he oficiado funerales o acompañado a personas que están a punto de quedar en duelo o que ya han perdido a alguien, la pregunta que la gente moderna y occidental suele hacer es, ¿dónde están ahora? ¿Dónde está ella ahora? ¿Dónde está él ahora? Y la respuesta sencilla, la respuesta tradicional que la tradición cristiana occidental ha dado es: su alma ha ido al cielo.
Y ahí termina la historia, porque es la que hemos aprendido. Pero como estudioso de la Biblia, debo decir que el Nuevo Testamento nunca usa la palabra cielo para referirse al lugar o estado de los muertos justos o cristianos. Y el Nuevo Testamento nunca usa la palabra alma para designar o describir la persona que seremos en el estado final. De hecho, la idea del alma tal como la hemos recibido en la tradición occidental proviene de Platón, no de la Biblia. Y cuando encuentres la palabra alma en la Biblia, por favor busca a alguien que sepa griego o hebreo, porque una y otra vez significa vida, significa la vida entera. La vida que respira no significa esa alma platónica inmortal que todos hemos aprendido. Y ciertamente cuando yo estaba creciendo, eso era simplemente lo que asumía. Y al crecer, habría leído ese pasaje de 2 de Corintios 5 de esa manera. Si tienen una Biblia en sus manos, o sin duda en sus smartphones o lo que sea, volveré a 2 de Corintios 5 en un momento. Pero primero quiero hablar sobre la cuestión de la continuidad personal entre nuestra muerte corporal y nuestra resurrección corporal. Seamos muy claros, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. No es que mueras, dejes el cuerpo atrás y tu alma siga marchando. Esa es una vieja canción estadounidense. El cuerpo de John Brown yace pudriéndose en la tumba, pero su alma sigue marchando. Y los cristianos la han cantado por generaciones pensando que de eso se trataba toda la historia. Pero no. Así como fue con Jesús, así también será con nosotros. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos en la mañana de ese primer día, dará vida por medio del Espíritu también a nuestros cuerpos mortales. Y hay mucho que podríamos decir sobre esto, y he escrito al respecto. Seguro conocerán mi libro Sorprendidos por la Esperanza, donde intento desarrollar este tema. Pero el punto es este. Los primeros cristianos no parecían estar particularmente preocupados por la pregunta, ¿dónde están ahora? Ellos estaban profundamente convencidos de que un día, cuando Jesús regresara, el Espíritu Santo resucitaría a todo el pueblo de Jesús a una nueva vida corporal, para compartir los nuevos cielos y la nueva tierra, de modo que la oración, que la vida del cielo venga a la tierra, también se hiciera realidad para ellos. Pero al hacer lo que hicieron, nos dejaron una respuesta muy particular, una que, yo creo, no se ha explorado lo suficiente. Hemos reemplazado la obra del Espíritu por la idea platónica del alma. Amigos míos, es hora de revertir eso y devolver las cosas a su lugar correcto. Ahora, he escrito sobre esto, y el próximo año saldrá un libro acerca de lo que llamo el regreso a casa de Dios. Hay dos tipos de venida. Mi micrófono está yendo y viniendo. No, está volviendo, espero. Hay dos tipos de venida de Dios. Uno, la llenura de toda la creación con el conocimiento y la gloria de Dios. Esa es la venida de Dios a todo el mundo. Dos, el regreso personal de Yahvé a Sión, tal como fue prometido en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ve este segundo tipo de venida, el regreso de Yahvé a Sión, cumplido en Jesús, en su primera venida y finalmente en su segunda venida. Pero también ve el cumplimiento de la promesa de Dios de inundar toda la creación con su presencia y su gloria. En la obra actual del Espíritu en la iglesia y en el creyente, y luego en la renovación futura y prometida de toda la creación. Porque de aquí está la clave, una vez que el Espíritu de Dios viene a habitar dentro de una persona y, como veremos, a unirse con nuestro propio espíritu, entonces Dios mismo proporciona la continuidad entre la vida presente y la futura, entre la vida corporal presente y la vida corporal futura. Una forma de comenzar esta secuencia de pensamiento sería ir a las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, Jesús cita el Salmo 31 y dice, Padre, aquí está mi espíritu, puedes tenerlo ahora. O, en una traducción más conocida, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sospecho que muchos cristianos al leer eso han sustituido espíritu por alma, como si Jesús estuviera entregando su alma al Padre, pero eso no es lo que dice el texto. El Nuevo Testamento no usa la palabra alma de esa manera. De la misma forma, el primer mártir, Esteban, cuando lo estaban apedreando hasta la muerte, no dijo, Señor Jesús, recibe mi alma, sino que dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y esto está en armonía con lo que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12, donde se enseña que en la muerte corporal el polvo vuelve a la tierra como era y el aliento, en hebreo, haruach, en griego pneuma,
y el aliento vuelve a Dios que lo dio. Ahora bien, el trasfondo de todo esto, como saben, está en Génesis 2:7, cuando Dios sopla en las narices del ser humano el aliento de vida. Y esto se conecta con el maravilloso pasaje de Ezequiel 37, donde se describe la resurrección de los cuerpos de entre los muertos. El profeta es instruido a profetizar a los huesos, y estos se unen con un sonido de traqueteo y se ponen en pie, pero no hay aliento en ellos. Entonces Dios dice: profetiza al aliento, ruach, pneuma, espíritu. Profetiza al aliento, hijo de hombre, y di: ven de los cuatro vientos. En hebreo, me'ar barujot, en griego, ekton tesarón pneumatón, de los cuatro vientos, ven, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel profetiza, y esos cuerpos antes muertos se llenan de aliento, de viento, de espíritu. Luego viene la interpretación. Dios dice: haré lo impensable, los sacaré de sus tumbas, pondré mi espíritu dentro de ustedes y los traeré de vuelta a su tierra. Entonces sabrán que he hablado y que actuaré. Ahora bien, nosotros oímos las palabras aliento, viento y espíritu como tres cosas distintas, separables al menos en el pensamiento. Pero el uso habitual de la palabra ruach en hebreo y neuma en griego abarca las tres en una sola realidad compleja. Esto se nota claramente aquí, cuando los cuatro vientos vienen a soplar sobre los muertos. Esa conexión tan íntima nos cuesta entenderla, porque estamos acostumbrados a trazar una línea muy marcada entre lo que llamamos fenómenos naturales, como el viento o nuestro propio aliento, y lo que consideramos fenómenos sobrenaturales, como el Espíritu de Dios. Pero desde Génesis en adelante, esa distinción nunca fue tan rígida. Y detrás de Génesis 2, versículo 7, está Génesis 1, versículo 2, donde el viento de Dios, Ruach Elohim, o Pneumateu, se movía sobre la superficie de las aguas. Y tengo la impresión de que si pudiéramos entrevistar a las personas que escribieron o editaron esos libros, o que oraron esos textos, descubriríamos que ellos veían todo este fenómeno misterioso que nosotros dividimos en partes como algo profundamente unido. El aliento en los seres humanos y los animales, e incluso el viento que trae aire fresco a todos, son en sí mismos los vehículos y medios de la propia vida de Dios, dada a las criaturas vivientes de Dios y luego de vuelta a Él al final de la vida corporal presente. Esto se ve en el Salmo 104, donde se celebra toda la creación. Las criaturas reciben el aliento de Dios. Cuando Dios lo retira, mueren. Cuando Dios envía su aliento nuevamente, son recreadas. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Creo que podemos encontrar respuestas en Pablo, en 1 de Corintios y luego en 2 de Corintios, en pasajes bien conocidos pero difíciles. En 1 de Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12, si desean buscarlo. 1 de Corintios 2, 11 y 12. Esto es lo que Pablo dice. ¿Quién conoce lo que realmente hay dentro de una persona, sino el espíritu de la persona que está dentro de ella? Bueno, Pablo dice que con Dios ocurre algo parecido. Nadie sabe lo que pasa dentro de Dios excepto el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que podamos conocer las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Lo ven? Hay una especie de entrelazamiento extraordinario entre nuestro espíritu, nuestro aliento, nuestra vida interior más profunda y el aliento mismo de Dios. Luego, en el capítulo 6, versículos 16 y 17, y también en los versículos 19 y 20, 1 de Corintios 6, 16, 17, 19, 20, Pablo dice: el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Esa es una afirmación impresionante. Quien pertenece a Jesús es un solo espíritu con Jesús. Por eso dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual han recibido de Dios? Es decir, ese espíritu que Dios les dio los hace ya parte de su propio ser. Pablo imagina que nuestro espíritu está tan unido, tan fundido con el Espíritu Divino, que forman una sola unidad. No creo que la mayoría de los teólogos, pastores y maestros cristianos hayan reflexionado lo suficiente sobre lo que esto realmente significa. Y si lo hiciéramos, descubriríamos una pista clave vital para responder a la pregunta de quiénes somos entre la muerte corporal y la resurrección corporal.
Esto además ofrece una respuesta a cómo podemos librarnos de la idea platónica del alma como portadora de la identidad personal y pensar de una manera más bíblica. También debemos añadir los espléndidos pasajes de Romanos 8 donde Pablo dice: ustedes recibieron el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y cuando eso sucede, el Espíritu da testimonio junto con nuestro propio espíritu, afirmando lo mismo. Nuestro espíritu y el Espíritu de Dios trabajan juntos, diciendo lo mismo. Como al final del libro de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Dónde está el Espíritu sin la novia? ¿Dónde está la novia sin el Espíritu? El Espíritu es quien capacita a la novia para ser realmente la novia, para orar por la venida del novio. Así también, dice Pablo, el Espíritu viene y nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como conviene, pero ese mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando nosotros gemimos de manera tan profunda que las palabras no bastan, si estamos en el Espíritu, ese gemido lo compartimos con Él, aunque en realidad es al revés. El Espíritu está gimiendo en lo más profundo del dolor del mundo de Dios, como dije ayer a algunos. Y nosotros estamos atrapados dentro de ese lamento. Esta íntima relación entre el Espíritu Divino y el Espíritu del creyente se expresa en el pasaje que ya cité antes en Romanos 8:11. Si el Mesías está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia del pacto. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó al Mesías, Jesús, dará vida también a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu entonces es el portador de la identidad personal que luego recibirá el nuevo cuerpo. Pablo ve entonces una correspondencia íntima entre el Espíritu Divino como agente de nueva vida y el espíritu humano del creyente. De modo que este don del Espíritu forma parte de ese regreso a casa divino. Dios viene a casa. Dios viene a poner su tienda en medio de nosotros, a mudarse al vecindario, como tradujo Eugene Peterson, Juan 1:14. Y entonces vemos cuán absurdo sería, piénsenlo, suponer que si Dios ha venido a morar dentro de usted y de usted y usted y de todos los que están aquí, sean miles, durante esta vida presente, sería absurdo imaginar que eso fuera solo algo temporal, un fenómeno pasajero entre tu conversión y tu bautismo hasta tu muerte física, como si el Espíritu dijera, bueno, ya fue suficiente, me despido de esta persona. No, más bien, sugiero que lo que Pablo dice en Colosenses 3 sobre el cristiano después del bautismo se aplica igualmente al cristiano después de la muerte. Colosenses 3:4 dice, ustedes han muerto y su vida está escondida con el Mesías en Dios. Y cuando el Mesías, que es su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esto se conecta con el pasaje de Filipenses 1, donde Pablo dice, de manera similar a lo que expresa en 2 de Corintios. Estoy tironeado en ambas direcciones. Deseo partir de este mundo de sufrimiento, dolor, lágrimas y tristeza, y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme aquí en el cuerpo es necesario por causa de ustedes por ahora. Esta idea de estar con el Mesías, que aparece en el pasaje de 2 de Corintios 5, puede entenderse como estar en casa con el Señor. El peligro aquí es que durante generaciones los cristianos occidentales han hablado de alguien que ha muerto diciendo, ya se fue a casa, implicando con eso que el cielo es nuestro verdadero hogar y que esperamos dejar este mundo para ir a casa. Eso, repito una vez más, es una idea platónica. ¿Quieres saber quién enseñaba eso en el primer siglo? Su nombre era Plutarco. Era un sacerdote pagano en el santuario de Delfos. Además de filósofo, biógrafo y hombre de letras, y en uno de sus tratados, él lo dice con total claridad. Los seres humanos tenemos un alma inmortal que vino del cielo, la cual ha tomado residencia temporal aquí y espera volver a casa en el momento apropiado. Cuando leí eso por primera vez en Plutarco pensé, pero eso es exactamente lo que la mayoría de mis amigos creen que es el cristianismo. Oh, vaya. Así que Pablo dice,
que preferiríamos estar ausentes del cuerpo, es decir, de este estado de sufrimiento, y estar en casa con el Señor. Pero Él no quiere decir que eso será el final de nuestro viaje. No quiere decir que Pablo pensara que una vida sin cuerpo después de la muerte fuera nuestro destino final. Lo que él dice en este pasaje está dentro del panorama mayor, la promesa de la resurrección final. En 2 de Corintios 5, 4 y 5, 2 de Corintios 5, 4 y 5, Pablo dice: en esta tienda, este tabernáculo en el que vivimos ahora, gemimos bajo un gran peso, pero no deseamos ser desvestidos, es decir, quedar permanentemente como espíritus sin cuerpo, sino ser revestidos con la nueva morada, el cuerpo de resurrección que se nos ha prometido. Y el problema aquí es que Pablo dice que este cuerpo nos espera en el cielo, pero como he dicho en numerosas ocasiones, eso no significa que tengamos que ir al cielo a buscarlo. Significa que el cielo es el lugar donde los propósitos futuros de Dios están guardados, almacenados. De modo que cuando llegue el momento, Dios sacará ese nuevo cuerpo que desea darnos de su lugar actual de reserva y nos lo otorgará en el poder del Espíritu. Y así Pablo añade que es Dios quien ha estado obrando en nosotros para hacer esto, el Dios que nos ha dado su Espíritu como primer anticipo y garantía. Un tema que por cierto vimos ayer. Ahora, ¿diría acaso Pablo que este primer anticipo y garantía, esta posesión del Espíritu que celebramos en un gran encuentro como este, diría él que este primer anticipo sería retirado después de la muerte y luego volver más tarde para resucitar al creyente a una nueva vida corporal? No, eso es muy poco probable. Es mucho más natural suponer que cuando Dios te da a ti o a mí su Espíritu, no lo hace como una inyección temporal de poder espiritual destinada solo a llevarnos a la fe y darnos esperanza y amor hasta el momento de nuestra muerte física, para luego retirarlo. No. Cuando el Espíritu viene a habitar en una persona, el regreso a casa de Dios, su morada entre nosotros, ese Espíritu, unido al Espíritu humano, sosteniéndolo en la vida continua, permanecerá allí, manteniendo a esa persona con vida durante y después de la muerte física, hasta el momento en que ese mismo Espíritu le dé una nueva vida corporal. Porque Pablo, como ya he dicho, no se angustiaba por esa pregunta. No parece que los corintios le enviaran cartas preguntándole, ¿qué pasa con el estado intermedio? No. Él podría haber dicho perfectamente que al venir el Espíritu a habitar en el creyente, de modo que el creyente llega a ser un solo espíritu con Jesús, el Espíritu lo sostiene en la vida corporal. A veces dice con Jesús, con el Mesías, pero también podría haber dicho dentro del misterio mismo de la Santa Trinidad. La venida de Dios en el Mesías y la venida de Dios en el Espíritu están profundamente unidas, escondidas con el Mesías en Dios. Colosenses 3 sería una forma de decirlo. La vida continua de los creyentes después de la muerte, que Pablo da por sentada en varios pasajes, puede entenderse así. Es decir, en la medida en que el Espíritu ha moldeado, guiado, conducido, fortalecido y vivificado al creyente en esta vida. Eso creemos, por eso estamos aquí, porque creemos que lo hemos experimentado y deseamos experimentarlo aún más, en esa misma medida en que el Espíritu ha estado obrando así en sus vidas y en la mía. El Espíritu no nos abandonará después de la muerte física. Podríamos incluso decir, con una prudente valentía, que al moldear y dirigir al creyente, especialmente al capacitarlo para hacer morir las obras del cuerpo, el mismo Espíritu que ha venido a habitar en ustedes, en mí, en cada uno de nosotros, también ha sido moldeado de una manera nueva. Así como el Hijo encarnado fue formado como ser humano a través de sus amistades con Pedro, Jacobo, Juan, María Magdalena y tantos otros, llegando a ser el ser humano que fue y sigue siendo a través de esas relaciones, del mismo modo el Espíritu, al haber habitado en nosotros, también se ve afectado por esa relación, aunque normalmente no nos detenemos a pensar en el efecto que eso tiene en el propio Espíritu. Teniendo en cuenta la presencia divina y el hecho de que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que andemos en ellas, aún podemos hablar del efecto que produce en el Espíritu el haber llenado a tal o cual persona.
Lo mismo ocurre con la promesa final de la presencia de Dios llenando todo el cosmos. Una realidad que, como decía anoche, la actual plenitud del Espíritu en la Iglesia anticipa. Así, el modo de existencia que puede atribuirse a los creyentes entre la muerte física y la resurrección corporal podría entenderse como una participación en la vida interior del Dios Trino, específicamente en la vida del Espíritu. Creo que esta es una forma más bíblica y teológicamente sólida de expresar lo que muchos han tratado de explicar. Mi amigo, el difunto y recordado científico John Polkinghorne de Cambridge, solía decir, medio en broma, que cuando morimos, Dios descarga nuestro software en su hardware hasta que nos dé un nuevo hardware para ejecutar nuevamente nuestro propio software. Él era un científico y ese era su lenguaje natural. Pero también era un teólogo. Y aunque es una ilustración encantadora, creo que apunta hacia una comprensión más bíblica, que el Espíritu que ha formado a los creyentes también es de algún modo formado por ese mismo proceso. El Espíritu que inspiró y sigue inspirando ahora tal obra de gracia o de generosidad o de testimonio costoso o de esfuerzo creativo o de martirio o de sabiduría o de aprendizaje o de amor desbordante. Ese mismo Espíritu se ve también moldeado por la persona en la que ustedes se están convirtiendo. Así como un artista es reconocido por ser quien pintó tal cuadro, o un escultor por ser quien creó tal escultura, o un músico por ser quien compuso tal sinfonía. En el Salmo 66, el salmista dice que Dios nos ha mantenido entre los vivientes. La antigua traducción de Coverdale, que yo solía cantar en la iglesia cuando era un niño del coro, decía, quien mantiene nuestras almas en vida. Pero la palabra alma allí significa el ser que respira en su totalidad. Una vez más, no es el alma platónica. Somos sostenidos en la vida por el Espíritu. El Espíritu es el lugar y el medio por el cual la persona permanece, como dice Pablo en Filipenses, con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, una ventaja evidente de abordar la cuestión del estado intermedio de esta manera es que elimina de un solo golpe todas las tortuosas especulaciones sobre la vida después de la muerte que tanto perturbaron a la Iglesia, no solo en el periodo de la Edad Medieval, sino también en nuestros días. Los reformadores pensaron que habían eliminado la doctrina del purgatorio, pero nunca lograron entender del todo cómo funcionaba toda la secuencia. Y por eso, en nuestra época, muchos, no solo católicos romanos tradicionales, sino que también varios teólogos protestantes han vuelto a formular algún tipo de doctrina del purgatorio. Ya sea porque aún necesitaremos cierta purificación después de la muerte, o incluso, como en algunas formas de la teología católica tradicional, porque todavía necesitaremos algún castigo después de la muerte. Si uno aborda el tema del modo en que yo lo estoy haciendo, toda esa cuestión es un callejón sin salida, un agujero inútil por el que han sido conducidos los teólogos. Verán, incluso los reformadores, los grandes reformadores protestantes, intentaban dar respuestas bíblicas a preguntas medievales como ¿cómo sube mi alma al cielo? Y ellos insistían, iremos directamente allí, no habrá purgatorio, porque veían todas las corrupciones que habían surgido a través de esa doctrina. Pero ellos nunca cuestionaron la narrativa general misma, tal como la Biblia los estaba instando a hacerlo. Ahora bien, podrían decir, si quisieran, y cuando he presentado este argumento algunos me responden, entonces Tom, ¿estás diciendo que sí vamos al cielo después de todo? Bueno, usen esa palabra si quieren, pero con cuidado, porque la Biblia nunca usa la palabra cielo para describir ese estado intermedio. Muy ocasionalmente, como en las palabras de Jesús al ladrón moribundo junto a él en la cruz, en Lucas 23, el Nuevo Testamento usa la palabra paraíso. Pero el paraíso nunca fue un destino final, siempre fue el lugar dichoso, sanador, un lugar de descanso entre la muerte corporal y la resurrección corporal. Después de todo, cuando Jesús le dice al ladrón que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús no iba a quedarse allí por mucho tiempo, solo un par de días más. Luego volvería a andar por ahí, sorprendiendo a la gente, encontrándose con sus amigos en el camino a Emaús, compartiendo pescado asado con ellos, entre otras cosas. Así que el paraíso nunca fue pensado como el estado final y definitivo. El objetivo final es la resurrección corporal. Y si decimos, bueno sí, llamémosle cielo,
Eso hace que la gente vuelva fácilmente a esa idea cómoda que todos cantábamos, orábamos y escuchábamos en la iglesia cuando éramos niños. El punto principal que quiero decir es que el Espíritu Santo es el medio y la forma en que seguimos viviendo después de la muerte, esperando la resurrección. Esto puede verse en el lenguaje de Pablo sobre el Espíritu como el arrabón, la garantía, el adelanto. En griego moderno esa palabra significa anillo de compromiso, algo que se le da a la novia como promesa de lo que vendrá. El Espíritu Santo es dado como la parte anticipada del don de Dios que garantiza que todo será nuestro. Así, el Espíritu que ha moldeado y santificado la vida del creyente mantiene su continuidad personal después de la muerte física. Y la propia muerte termina cualquier purificación que aún falte. Mucha gente dice, oh bueno, incluso cuando morimos todavía tenemos algunos pecados dando vueltas. Hasta los santos más buenos tienen pensamientos malos o hacen cosas malas, así que Dios tendrá que limpiar eso después de morir. No, según Romanos capítulo 6, la muerte misma se encarga de eso. Pablo dice, el que ha muerto ha sido liberado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado, liberado del pecado. La muerte misma, la muerte corporal, trata con eso. Pero luego todos los que pertenecen al Mesías son habitados por su Espíritu. Por tanto, después de que la muerte haya tratado con el pecado, el Espíritu que da vida provee la continuidad y la futura resurrección. Me encantaría pensar que en los días venideros los sermones fúnebres logren expresar esto correctamente, cosa que la mayoría de las veces no hacen. Podría contarles algunas historias. ¿Podrían ustedes expresarlo así? La muerte física pone fin al antiguo tú psicosomático, a la persona que eres ahora. Tu persona entera, tu aliento, tu vida, tu imaginación, todo. La muerte corporal termina con ese tú físico. Imaginar un alma como algo inmortal que puedes aferrarte a ella, como si fuera una posesión personal, algo distinto del Espíritu de Dios que habita en ti. Una pertenencia que tú tienes es eludir la cocrucifixión de la que Pablo habla en Gálatas 2, he sido crucificado con el Mesías. Quizás incluso eso revele un poco de orgullo humano, como si dijeras, en realidad tengo un alma inmortal. Y yo sé que eso es lo que yo soy realmente. No. Permítanme parafrasear ese pasaje de 2 de Corintios 5. Cuando el Espíritu ha habitado en alguien, esa persona se convierte más verdaderamente en lo que Dios quiso que fuera. La nueva humanidad, el verdadero tú, el verdadero yo, ya existe en los propósitos celestiales de Dios. Dios ya conoce a la persona que quiere que llegues a ser por medio del Espíritu. Y esa nueva persona es una realidad de cielo y tierra unidos, algo que Dios tiene preparado para ti y que te será dado en la resurrección. Tus actuales gemidos, las luchas y sufrimientos que ahora enfrentas, expresan el anhelo de que lo mortal sea absorbido por la vida, de que lo que está sujeto a la muerte sea revestido con una nueva vida. Y Dios te ha preparado a ti y a mí para esto, dándonos el Espíritu como un anticipo de lo que está por venir. Así que en la mente de Pablo, cuando por la gracia del Evangelio el Espíritu viene a habitar en una persona, podríamos decir, como dice el libro de los jueces acerca de Gedeón, que el Espíritu se vistió de Gedeón. Esa es una manera fascinante de expresarlo, y hay un par de pasajes más en el Antiguo Testamento que usan esa misma imagen. El Espíritu mismo se vistió de una persona. De modo que el Espíritu se convierte en la realidad interior y verdadera de esa persona, sin anular ni borrar lo que entendemos como su personalidad única o particular. A veces puede sentirse un poco así, como cuando el Espíritu toma posesión de alguien con tal fuerza que la persona se encuentra diciendo palabras proféticas o lo que sea, sin tener idea de dónde vinieron. Eso puede suceder y de hecho sucede. Pero a menudo el Espíritu se fusiona con el espíritu humano, celebrando, refinando, purificando y elevando su realidad otorgada por Dios.
Esto es lo que significa, Efesios 3, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego, después de que la muerte psicosomática haya puesto fin a todo pecado personal, desde el corazón hasta la voluntad y la acción, el Espíritu que ya habitaba en nosotros continúa, viviendo dentro del misterio del amor creador y desbordante de la Trinidad. Así que no se trata simplemente, como algunos dicen, de que Dios nos recuerda y que de algún modo seguimos existiendo en su memoria. Creo que eso no cuenta toda la historia. Más bien, somos sostenidos en vida real, en el Mesías, con el Mesías, dentro del misterio siempre expansivo de la Trinidad. Creo que eso es lo que Pablo quiere decir cuando habla de estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Será un tiempo real de gozo consciente, no un tiempo de purificación, ni mucho menos de castigo, sino que será un tiempo de alegría refrescante y sobrecogedora por estar con el Mesías en Dios. Pueden llamarlo paraíso si quieren, aunque casi nunca se hace. Ya advertí sobre los peligros de llamarlo cielo, porque eso hace que la gente vuelva a los viejos esquemas de pensamiento. La gran narrativa bíblica no trata de que subamos allá arriba, sino de que Dios venga a habitar con nosotros y en nosotros. Así, el regreso a casa del único Dios verdadero en sus dos formas prometidas, Jesús y el Espíritu, y en sus dos focos históricos, el presente y el futuro, proporciona el marco bíblico desde el cual podemos abordar estas preguntas. Entonces, recordemos esa doble promesa bíblica. Ya he argumentado que los primeros cristianos entendían el regalo del Espíritu de Dios como el cumplimiento presente de la antigua promesa de Dios de inundar toda la creación con su gloria, de regresar al mundo que Él creó tal como siempre lo quiso desde Génesis 1 en adelante. Esta promesa se cumplirá finalmente, 1 Corintios 15, 28, cuando Dios venga y sea todo en todos. Y cuando la creación, Romanos 8, sea liberada de su actual esclavitud a la corrupción. Así que el regalo presente del Espíritu a los seguidores de Jesús. El retorno divino que fue iniciado en el día de Pentecostés nos constituye ya como las primicias de esa nueva creación y nos da un rol activo, un ministerio, un rol mediante la oración, la lucha, la adoración, el testimonio y el compartir la vida común. Un papel que desempeñar en los propósitos continuos de Dios para la creación, pero luego, al mismo tiempo, la promesa de Dios de regresar personalmente a Sión, la cual se encuentra en los escritos de Isaías, Zacarías, Malaquías y otros profetas. Se cumplió en la primera venida de Jesús, cuando la palabra se hizo carne y habitó, morando entre nosotros, y se cumplirá de forma definitiva en su segunda venida, el momento en que la realidad celestial que ahora está oculta será revelada y Jesús será reconocido como el Señor de toda la tierra. Es interesante que en 1 Juan 3 y Colosenses 3 no mencionan la segunda venida de Jesús, sino su aparición. Porque cuando pensamos bíblicamente sobre el cielo y la tierra, el cielo no está a kilómetros de distancia en algún lugar arriba. Así pensaban los deístas o los epicúreos en el siglo XVIII. El cielo es la dimensión de Dios de la realidad presente. Está justo detrás del velo invisible que está aquí mismo en esta sala. Por lo tanto, cuando el velo sea retirado y el cielo y la tierra se unifiquen, no será tanto que Jesús esté viniendo, aunque así pueda percibirse, sino que Él aparecerá. Él ya está presente y un día eso será una realidad visible, tangible y por supuesto de una gloria inefable. Pero entre las venidas presentes y futuras, tanto del Espíritu como del Hijo, el Evangelio nos eleva a los propósitos de Dios. El Evangelio nos atrae a la fe y la obediencia, nos envía en misión y ministerio, y después de nuestra muerte corporal, nos sostiene con el Mesías en Dios, hasta el día en que compartamos su resurrección dada por el Espíritu y su vocación real y sacerdotal dentro de la nueva creación. Ayer mencioné el clímax de la argumentación de Pablo en Romanos, citando a Isaías. Habrá una raíz de Isaí, quien se levanta para gobernar a las naciones, y en él esperarán las naciones. Y dice que el Dios de la esperanza los llene completamente de toda alegría y paz en el acto de creer, para que puedan rebosar de esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu hace hoy señala al futuro. Por eso rebosamos de esperanza. Ahora, tras mencionar a Isaías, quiero concluir con uno de sus pasajes clásicos, Isaías capítulo 40. Todo esto se une, no solo respondiendo dónde están ahora quienes nos precedieron en la fe, sino en el trabajo práctico de la iglesia llena del Espíritu, el trabajo práctico al que tú y yo somos llamados en el presente. En Isaías 41, del 1 al 11, quiero compartir esto. El pasaje bíblico promete el glorioso regreso de Yahvé a Sión. Consuelen a mi pueblo, en el desierto preparen el camino del Señor. Él viene, aplanen montes, rellenen valles, pues Yahvé llega. Eso es lo que la gente en el segundo templo anhelaban tanto. Yahvé, quien había abandonado el templo durante el exilio babilónico, regresaría. El profeta promete que Yahvé regresará en gloria. Eso fue reiterado en Ezequiel. Y entonces, cuando después de los muchos exilios hubieran regresado a Jerusalén, Zacarías y Malaquías continúan prometiendo que Él regresará. Pero los evangelistas retoman ese pasaje e insisten en que se cumplió. La voz en el desierto diciendo, preparen el camino del Señor. Eso fue cumplido con Juan el Bautista. Juan el Bautista preparaba el camino para que el Dios de Israel, el Creador mismo, regrese. Y pasamos la página y estamos viendo a Jesús. Así es como comienza la gran historia de los evangelios. Pero al suceder eso, Isaías 40 se torna un poco más complicado, se vuelve trinitario y nos ayuda a meditar en la obra del Padre y del Hijo y por supuesto del Espíritu. Isaías 40 nos presenta una escena en la corte celestial donde Dios manda a sus ángeles y arcángeles y siervos que vayan a consolar a su pueblo y hablen. Gritarán en el desierto, preparen el camino. Esas palabras consuelen a mi pueblo, al principio están en plural. Dios ordena a los ángeles y arcángeles tranquilizar a su pueblo. Y es como respuesta a eso que las voces convocan a los profetas para que clamen con las buenas nuevas. Y todo este pasaje llega a su clímax. Esto es Isaías 41 al 11, con lo que parece ser un mandato celestial adicional para los heraldos terrenales que traen el mensaje de consuelo. Deben gritar a Jerusalén que Dios regresa con su brazo poderoso listo para hacer todo lo que sea necesario. Pero vuelve como un pastor gentil, para cuidar a los corderos y a las ovejas madres. Y esos temas se desarrollan a través de ese gran poema que llamamos Isaías 40 al 55. A veces cuando aconsejo a personas, vienen personas que están en angustia, desesperación o ansiedad. Y a veces, como un médico recetando un mensaje, he dicho, tómate un par de horas y lee Isaías 40 al 55 de corrido. Y al día siguiente, repite. Al día siguiente, hazlo de nuevo. Háganlo cada día por una semana o un mes. Isaías 40 al 55, no lo recordarás todo, no importa. Deja que este mensaje extraordinario te inunde. El mensaje del retorno de Yahvé, el mensaje del siervo del Señor que cumple la voluntad de Yahvé, y finalmente la unión de esas dos promesas en los capítulos 52 y 53. Y en el Nuevo Testamento, estos textos se aplican a la figura de Dios Padre, a Dios Hijo, y creo que al Espíritu. Pablo hizo de Isaías 49 parte central de su vocación. Te daré como luz a las naciones. Sugiero, en otras palabras, que leamos este pasaje de Isaías no solo de forma bifocal. Este es el Dios de la creación regresando y es una profecía de Jesús como encarnación de Dios. Debemos leerlo trinitariamente. El mensaje de consuelo no es solo para el pueblo exiliado en Babilonia, sino para el mundo entero. Después de todo, alguien me dijo anoche, la Biblia es más notable de lo que creía. Sí, lo es, y mucho más. La Biblia es más notable cuanto más viejo te haces. Estoy escribiendo un libro titulado 50 cosas que desearía haber sabido hace 50 años. En realidad, hay muchas cosas que no me enseñaron en mi juventud y que ahora me parecen importantes. Cualquier lector antiguo de los capítulos del 1 al 11 del Génesis sabría que el exilio judeano en Babilonia, como predijo el final de Deuteronomio, era sencillamente la dramática consecuencia del exilio original desde el jardín.
Si no aceptas las promesas creacionales de Dios, irás al exilio, y el final de eso en Génesis 11 es Babel. Israel representa el mismo escenario. Así que la promesa de regresar del exilio, o del regreso de Dios a su pueblo tras su ausencia por el pecado, que no solo se aplica a los judíos del período del Segundo Templo, sino al mundo entero. El mundo bajo la rúbrica de Génesis 1 al 11. Los Salmos y el libro de Isaías repiten constantemente que lo que Dios hace por Israel y lo que promete hacer por ellos es lo mismo que hará por el mundo entero. La promesa del regreso de Yahvé y el cumplimiento de esa promesa en Jesús son completados por la obra del Espíritu, el cual es Yahvé mismo volviendo a casa de nuevo para morar y trabajar la redención mediante los fieles seguidores de Jesús. Y con esto considero que se nos invita a leer el capítulo 40 de Isaías en términos de la vocación que el Espíritu otorga a la iglesia. Tal como el profeta estaba en el consejo divino, escuchando el mandato original de Dios, consolad, consolad a mi pueblo, y escuchando las voces que claman en los versículos 3 y 6. Así que los fieles seguidores de Jesús, tú y yo, llamados a estar humildemente en el consejo divino ahora, para así estar audazmente en consejos humanos. Lo necesitamos ahora. En el poder del Espíritu debemos alzar nuestras voces para declarar el regreso de Dios, el Dios que viene a arreglar todo finalmente, el Dios cuyo toque personal, piensen en Él cuidando gentilmente a la oveja madre, se conocerá a través de su cuidado por los más necesitados. Así que debemos orar y planificar, profetizar y poner en práctica cómo se vería si Isaías 40 se hiciera realidad en el poder del Espíritu. El enfoque de Isaías en el siglo VI antes de Cristo es básico. Fue el mensaje a los exiliados de Judea. Luego, la imagen evangélica de Jesús se construye sobre eso. Ahora, como habitados por el Espíritu de Dios, debemos estar en el consejo divino. Esto significa esperar en oración, sufrir en oración, poner ante la presencia de Dios los sufrimientos y las necedades de nuestro mundo presente. Decir, Señor, necesitamos una palabra nueva, vida nueva, sabiduría nueva. Debemos estar en el consejo divino, celebrando el regreso del Dios Trino, para ser comisionados y equipados, para mostrar y anunciar al mundo el consuelo de Dios. ¿Necesita el mundo consuelo? Claro que sí. Celebramos el retorno del Padre y del Hijo al invocar el retorno del Espíritu Santo. Debemos ser personas de oración poderosa. Yahvé viene con poder y su brazo gobierna por él. Bien, oremos. Ven, Espíritu Santo, muévete de nuevo en tu mundo. Levanta entre tu pueblo la visión profética y la capacidad organizativa para poner en marcha estrategias de justicia poderosa en las que la recompensa de Dios y la retribución se vivan en su mundo. Y de las cuales parte de la postura política actual de varios tipos es simplemente una parodia espantosa. Y debemos ser personas de gracia gentil, como en Isaías 40, versículo 11. Él alimentará a su rebaño como un pastor. Ven, Espíritu Santo, oremos. Muévete entre tu pueblo, derrama visión pastoral y habilidades para lanzar estrategias de sanación y esperanza, de acogida y consuelo, a comunidades e individuos heridos y temerosos. Comunidades que pueden caer en amargura, ira y violencia, pero que por el Espíritu de Dios pueden hallar el camino a la reconciliación y esperanza. Ven, Espíritu Santo, para que al adorar podamos estar humildemente en el consejo divino, para que en nuestro testimonio podamos estar audazmente en los consejos humanos, desde los vecindarios y las ciudades donde vivimos, hasta llegar a los grandes consejos de Estado y de las relaciones internacionales. Ven, Espíritu Santo, ven como el Dios de todo consuelo. Y si todo eso te parece imposible, es un sueño, pero no pasará. Leamos y oremos Isaías 40. Bueno, del 40 al 55 o del 40 al 66, pero sobre todo el capítulo 40, porque para Dios las naciones y sus gobernantes son como una gota en un balde, son pequeños saltamontes. Dios está a cargo de todo esto.
Él reduce a nada a los príncipes y presidentes. El capítulo cierra, Isaías 40 cierra, con la gran promesa que debemos tomar para nosotros mismos. Mientras observamos nuestro mundo traumatizado y buscamos la nueva vocación a través de la cual Dios regresará una vez más en el poder del Espíritu. Cuando pedimos por el Espíritu, estamos orando por la vocación y por el impulso que nos llevará individualmente y juntos a donde debemos estar. ¿Qué es lo que dice el profeta? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, oh Israel, mi camino está oculto de Yahvé? ¿Acaso no has sabido? ¿Acaso no has oído? Yahvé es el Dios eterno. Él no se desmaya ni se fatiga. Él da fuerzas al que está cansado y fortalece al que no tiene fuerzas. Nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, sabemos bien de qué se habla. Es sobre el don del Espíritu Santo. Necesitamos recordar esto cada vez que nos vemos justamente superados por la tragedia y la agonía que vive nuestro mundo. La vocación de la iglesia no es triunfalista. Tenemos las respuestas, siéntense y las repartiremos. No, es siempre, como Pablo sabía, elaborada a través de nuestras debilidades, nuestros aparentes fracasos, nuestra aparente impotencia, los momentos en que estamos al límite y más allá. Sí, Isaías 40 otra vez, incluso los jóvenes desfallecerán y se cansarán. Los jóvenes caerán exhaustos, pero la palabra de Dios es la roca sólida. Los que esperan en Yahvé renovarán sus fuerzas, volarán con alas de águila, correrán y no se cansarán. Caminarán sin desfallecer. Esa debe ser nuestra oración por nosotros y nuestras comunidades. La oración sobre el retorno del Dios Trino. Dios prometió a Israel que regresaría. Dios cumplió esa promesa en Jesús. Dios ahora anhela cumplirla una y otra vez en la persona y el poder del Espíritu. La doctrina de la Trinidad no es una extraña abstracción filosófica creada por pensadores sin raíces bíblicas. Al recuperar esas raíces y aprender a pensar bíblicamente, entonces comprendemos toda la narrativa de la fe de un modo que significa que no requerimos todas esas complejas estrategias de interpretación medievales. La venida del Dios Trino es todo el marco hermenéutico que requerimos para entenderlo todo. Y mientras leemos la Biblia con oración, nos vemos confrontados una y otra vez con la realidad trina del Dios de todo consuelo, lo que nos da la lente compleja a través de la cual vemos lo que está sucediendo. Vamos del primer plano, Israel antes de Cristo, al nivel medio del Hijo encarnado y al lente de largo alcance para ver la esperanza y la promesa del Espíritu. Y la tarea de la Iglesia en el presente de reconciliación y sanación dada por el Espíritu. El mensaje del Evangelio se ha reducido mucho. Se ha transformado en un mensaje de autoayuda sobre cómo ir al cielo. Y bueno, eso estará bien entonces. Y a veces, en iglesias modernas, sobre cómo tener una vida feliz esperando ese evento como si nada. No fue lo que dijo Jesús. No dijo, si quieres seguirme, ten una vida feliz y vive siempre. Dijo, si quieres seguirme, toma tu cruz. La promesa del poderoso y reconfortante regreso a casa de Dios funciona en la dirección opuesta. Se cumple en el Hijo, ejecutada con poder en el Espíritu, lo cual significa a través de aquellos en quienes el Espíritu habita. Aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador en el sentido pleno de Isaías y del Evangelio. Oremos de nuevo en nuestros días, por el poder del Espíritu, que mediante nueva visión y vocación por la obra de iglesias e individuos, haya señales de esperanza, destellos de gloria, justicia y piedad vividas, para que toda carne vea y conozca al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, el Dios que llega a casa con el mensaje de consuelo, el pastor gentil que todo lo corregirá al final, el gran viento que nos llena hoy y que un día llenará toda la creación. Acompáñenme en oración, por favor. Padre Todopoderoso, dador del aliento, del pan y de todo don bueno y perfecto, envía tu Espíritu nuevamente sobre nosotros, sobre mis hermanos y hermanas aquí presentes y todas las congregaciones que ellos representan, y nuevamente sobre toda tu iglesia en el mundo, incluso en los países en crisis, este y otros tantos.
Levanta una nueva generación de oradores, pensadores, personas de oración y actores llenos del Espíritu e inspirados proféticamente. Concédenos tu amor, bríndanos tu sabiduría, danos tu esperanza y danos el valor para llevarlo hasta el final. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.